nuestro, Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra sea llena de tu gloria, Señor. En el nombre santo, justo y bendito de Jesucristo, que es tu Hijo muy amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde en la cual nos das la oportunidad, Padre Santísimo, de estar aquí reunidos delante de tu santa presencia. Yo te ruego, Padre Santo, humildemente de tus bendiciones, Señor, para mis hermanas y hermanos que se reúnen en esta tarde, que les has permitido reunirse, Padre Santísimo. Yo te ruego que tú les fortalezcas, Padre Santo, y nos concedas una buena tarde para poder conocer acerca de tu sabiduría, que esta nos oriente, Señor, y nos dé buen ánimo, buena palabra, Señor, para poder compartir con aquellas personas que están cerca de nosotros, Señor. Yo te ruego de tus bendiciones por nuestras hermanas y hermanos que están de edad avanzada, para aquellos que se encuentran viviendo en otros estados de la República, Señor, que tú les ayudes y les asistas, Padre Santo. Y de igual manera a todas aquellas personas que en la redondez de la tierra se esfuerzan en vivir con humildad y con justicia delante de ti, también te suplicamos que les bendiga, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por esta tarde, por la oportunidad que nos concedes de estar juntos y reunidos. Te suplicamos también por los hermanos que están convaleciendo de alguna enfermedad, que tú les bendigas, Señor, les fortalezcas para que puedan recuperarse prontamente. Gracias, Padre Santísimo, gracias en el nombre santo y justo de Jesucristo, que es tu bendito Hijo muy amado. Amén. Amén. Muy bien. A ver. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar. Sean todos nuevamente bienvenidos. Esperemos que esta vez tengamos una buena transmisión en esta tarde. Bueno, pues voy a empezar a compartirles a ustedes mi pantalla. Vamos a ver. Entonces, si ustedes recordarán, en el estudio del domingo, que fue nuestro día de testimonio, pero también día de mi aportación, pues les comentaba yo, resumiendo un poquito estas tres partes del estudio que han venido viendo conmigo desde la vez pasada, pues se las super resumí en esas tres columnas, ¿no? Que es más o menos la idea que les manejaba yo. La primera columna que habla sobre esta, pues tomando como punto de referencia lo que vemos del universo, que es tan grande, pues tomaba yo esas ideas de decir que pues Dios es infinitamente enorme, grande, es el arquitecto de todo lo que vemos de esta realidad, está asociado con los ejércitos, Él está más allá del tiempo y también es posiblemente multidimensional. En caso de que algún día la física nos diga que efectivamente tenemos más universos, pues bueno, Él simplemente ya sabemos que Él es el rey de todos los universos, si es que hay más. No tendría por qué sorprendernos, ¿no? Nosotros como generación estamos en ¿se acuerda que hay una parábola donde también Jesucristo habla de trabajadores, unos que entran a trabajar desde muy temprano en el día, otros entran a trabajar a la mitad del día y otros casi al final, pero al final de cuentas se les paga a los tres, y eso es importante destacar porque pues después alguien le reclama y le dice, oye, pero ¿por qué nos pagas igual si entramos diferentes? Entonces él le dice, oye, si yo soy el dueño, yo puedo pagarle a quienes te pagué, ¿no? O sea, no te estoy no pagando, y a todos los demás les pago porque pues es mi dinero. Entonces eso destaca, creo yo, que para Dios no se le escapa ninguna generación. Cada generación tiene su oportunidad y su reto y su forma de ser probada, y nosotros estamos viviendo en pues tal vez decimos que en el final de los tiempos, porque parece ser que así es, ¿no? Pues tenemos muchas cosas por las cuales cuánta gente no podría sorprenderse de conocer lo que hoy nosotros sí podemos conocer, porque al final de cuentas la ciencia, que no tiene color, sino el color del que la usa, pues nos puede dar mucha información interesante que mucha gente desconocía, ¿no? Ya me acordé, ¿se acuerdan que les comenté a alguien de un sacerdote en la Edad Media que lo quemaron porque dijo que Dios era infinito y que el cielo era infinito también? Se llamaba Giordano Bruno, y a él fue al que lo quemaron por atreverse a decir que Dios era infinito, ¿no? Qué atrevido, pero bueno. Entonces después aquí vemos que nuestro Dios, su nombre es el que es,
siempre hace énfasis en las leyes, en el decreto, nunca se ha dejado ver, es muy cuidadoso. Sí es cierto, hay visiones de los profetas donde se representa a él como un anciano de días, pero obviamente sabemos que esa no es su figura, ¿sí? No lo hemos visto sino hasta el día que él venga, y siempre él hace énfasis a que debemos de oír a su hijo. Eso es sobre todo el mensaje que nos dice a nosotros, ¿sí? Escuchen a mi hijo. Y en cuanto al hombre, ¿sí? Pues nos habla que el hombre debe ser creado en libertad, que el hombre es libre para preguntar, ¿sí? Escuchar la voz tanto del Padre como del Hijo, desarrollar los talentos, desarrollar el pensamiento, porque el pensamiento está asociado con el espíritu, y ser responsables. Y luego les hablaba yo de que esto se ve alterado cuando se distorsiona por el abuso del poder, o por ejemplo yo ponía el ejemplo del dinero. Ya ven que el dinero ha tenido diferentes representaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Y hablaba yo de que, pues si bien es cierto que en un principio nosotros cuando somos muchos tenemos que desarrollar una jerarquía, porque así como el cuerpo humano tiene jerarquías, pero no porque una uña tan insignificante que pudiera parecer, pues no quiere decir que nos la arranquemos, ¿no? Aunque ciertamente una uña es un poco más imprescindible que un ojo, ¿no? Si tuviera que arriesgar entre una uña y un ojo, pues prefiero arriesgar la uña. Pero aún así, todas las partes del cuerpo están ahí por una utilidad, y aunque tengan una jerarquía, son importantes. Entonces el ser humano, indudablemente nos hemos dado cuenta que a través de la jerarquía y el desarrollo de las diferentes distribuciones de trabajo podemos vivir mejor. Pero se han desarrollado conceptos como la pobreza y la riqueza que pues son, les proponía yo en esa tesis, totalmente antinaturales, porque en naturaleza no existe el concepto de rico o pobre, de dónde viene. Y decíamos que bueno, que pues en el caso de esta cantante que había hecho esta autocrítica, pues nos arrojaba, yo lo tomaba como un granito de arena, ¿no? Pero vamos a continuar. Entonces, me gustaría que se refirieran en sus Biblias a Juan 8, del 31 al 36. Nos vamos a ir un poquito más adelante, allá a la época de Jesucristo, ¿sí? Y es interesante, quiero partir de aquí con este estudio del día de hoy, porque es cuando Jesús pues hace una pregunta, ¿no? Les dice a los que estaban hablando con él, que eran los escribas y los fariseos, le dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense cómo Jesús maneja ese concepto de que si permanecen en su palabra, pero permanecer en su palabra es escucharla, obviamente, entenderla, meditarla, y eso te abre las puertas para conocer las cosas, como dice él, la verdad. Y como consecuencia de conocer siempre la verdad es que te hace libre. Pero entonces, curiosamente, los que le estaban escuchando le contestan y le dicen: ¿cómo que libres? Pues sí, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que somos libres? O sea, ellos se sintieron ahí un poquito como que ofendidos, porque dijeron: pues, ¿cómo que seremos libres? Pues si somos libres ya hacemos lo que queremos, ¿no? Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Que curiosamente, no sé por qué ahí se les olvidó los 430 años de historia de sus antepasados que habían pasado en Egipto, ¿no? Pero, bueno, tomando por alto esa parte, Jesús les continúa a explicar y les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es lo que quiero desarrollar en este estudio del día de hoy, porque lo que quiero hacer es que me acompañen, ¿sí? Si estamos refiriéndonos entonces a que precisamente de qué manera se distorsionó con el cristianismo cuando explotó, cuando se desarrolló a lo largo después de que mueren los apóstoles y que queda la iglesia del primer siglo, de ahí en adelante, después cómo se viene distorsionando. Entonces quiero que hagamos un viaje a través
de la misma Biblia, para que veamos entonces cómo siempre Dios manda un mismo mensaje a la humanidad, que es una misma intención, y tomando como ejemplo a Israel, tomando como ejemplo lo más inmediato que tenemos, que está ahí precisamente, que es el ejemplo del pueblo de Israel, podamos a lo mejor ver si eso es exactamente también lo que pasa al resto de la humanidad. Porque aquí Jesucristo también nos lo está como que resumiendo, porque él dice, el hecho de que conozcas la verdad, de que tú sepas la verdad de lo que sea, de todo, eso siempre te va a permitir que tú seas libre. Y tengan presente que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es mejor conocer la verdad. Vemos hoy día que nuestros líderes, no sé desde cuándo, siempre les han dicho que no les digas a los demás, no les digas al pueblo lo que realmente está pasando, porque no, si nos dijeran la verdad, siempre va a ser mejor. O sea, si nos dijeran, señores, en 3 días vino un meteorito y nos aplasta a todos y no hay de dónde ir, pues ya que lo digan, ¿sí? Pero constantemente llegan a puestos directivos muy raras veces, no todos, también no hay que generalizar, pero muchos siempre se la pasan, no les digas, no, que ocúltales esto otro, ocúltales aquello. No, di la verdad, porque siempre la verdad será mejor, que se conozca y que se sepa a qué andes tú. No, pues mira, y que yo creo que unas abejitas vienen y las abejitas hacen y deshacen y hay unos duendes que están allá abajo. No, di siempre la verdad, porque la verdad de todo, de lo que sea, siempre es sinónimo de lo que es, y es lo que le da la libertad al hombre siempre. Por eso también nuestro Padre Celestial siempre nos dice la verdad. No nos dice lo que no podemos entender, porque por ejemplo en este caso nos dicen, bueno, uno que trata jóvenes, dile siempre la verdad. Obviamente platicarle los temas que pueden comprender, y los que de momento no les espérate, necesito que crezcas un poquito más para que lo puedas entender. Yo dile la verdad, pero no le inventes que duendes o que cosas que no han pasado son las que están pasando, ¿no? Entonces vean aquí cómo Jesús hace esa observación, ¿no? Y nos dice que precisamente un elemento que es nuestro verdadero enemigo a nosotros de manera personal, individual, a cualquiera, es precisamente el pecado en nosotros. Ese es lo que realmente, dice Jesucristo, nos limita de nuestra condición que originalmente fuimos creados. Entonces no pierdan este versículo de Juan, porque va a servir. Vamos a regresar a él al final. Entonces miren, vámonos a Génesis 1 del 26 al 28. ¿Qué dice Génesis 1 del 26 al 28? Dice precisamente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les dijo, mortificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Esto lo hemos repetido muchas veces ya, este texto, pero otra vez lo pongo, porque vamos a hacer este caminito, vamos a hacer este recorrido, tomando como ejemplo a la humanidad y la historia de Israel. Entonces, ¿para qué nos pone? ¿Para qué nos dice que el Señor que nos puso en este planeta nos formó y nos dijo, señoren, sojuzguen a las criaturas y reinen? ¿Sí? Para eso nos puso. No nos puso porque nos necesita, no nos puso porque está aburrido, no, o sea, nos puso porque quiere que ejecutemos nuestro señorío y nuestro reinado. Fíjense bien, y no nos dijo, señorea a tu prójimo, o señorea o tu hombre domina a tu mujer y tu mujer domina a tu hombre. Pues esa parte no está. No dice ahí, esclaviza a tu semejante, o esclaviza al que sea, a tu prójimo, a tu igual. No, señorea a las bestias de la tierra, a los seres vivos de la tierra, pero todos en conjunto.
¿sí? Y ahí les voy a ir poniendo en verde, como que el resumen de esa orden que nos está dando. Vamos a la segunda, en Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y otra vez nos pone cuál es la diferencia en el texto anterior, que dice, bueno, habla de la tierra en su totalidad, ¿sí? Le dice, ok, su voz llena toda la tierra y a todos los animales. Y luego acá, en Génesis 2:15, haciéndose referencia exclusivamente al huerto del Edén, a sus habitantes del huerto del Edén también les dice, a ver, el huerto, lábrenlo y guárdenlo, porque se entiende, creo que queda bastante claro que si habla del huerto, un huerto, o sea, uno no va caminando por el campo. Quienes hayan ido a caminar a, no sé, yo en Ecatepec iba de vez en cuando al cerro de Ecatepec, y jamás caminamos y llegamos y encontramos un huerto que la naturaleza así como que brotara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ir caminando en el campo y entrar a un huerto? Que precisamente que aquí no lo puse, pero en el Génesis seguramente 2:14 dice que y Dios plantó un huerto. O sea, se da a entender claramente que el huerto está plantado, no es que brotó de la tierra. ¿Ya? Un huerto ya tiene un orden en que están acomodadas las cosas, ¿no? Y aún así ahí también la orden fue, lábralo y cuídalo. Tampoco le dijo domina al otro o domina a tu igual, etc. Siguiente, Génesis 9 del 1 al 7. Aquí ya nos vamos a ir más adelante y nos estamos viendo ya cuando es Noé. Me estoy saltando obviamente el diluvio, y aquí otra vez, bueno, toda esa generación desaparece y ya no está, y ahora nos encontramos en, a ver, espérenme, es que me están diciendo que ya, es que no veía yo, como estaba compartiendo la sala, no veía yo que había gente por entrar, perdón. Regreso a compartir, es que no veo acá. Ok, Que la desbloquee. muy bien. Sí, una disculpa, los acaban de entrar. Lo que pasa es que no, cuando estoy compartiendo pantalla de repente no veía yo que no los dejaba entrar. Pero bueno, ya los dejé entrar. Entonces, bueno, aquí ya me salté hasta el Génesis 9:1-7, que es con Noé. Y aquí, bueno, ¿qué le vuelve a decir Dios ahora, en este caso a Noé? Pues también le dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, otra vez la orden, fructificad y multiplicad, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Y vean cómo dice, les puse de manera X. Sí, es importante también que está ahí, pero me estoy refiriendo sobre todo más importante a donde Dios ordena qué quiere que haga el hombre, la humanidad. Y dice, por ejemplo, en el 6, muy claramente le dice a Noé. Obviamente tomamos en cuenta que ya había pasado la época de violencia de la primera humanidad, porque pues por eso había pasado el diluvio. Entonces, bueno, y por supuesto ya había pasado también, obviamente me salté lo de Caín y Abel. Entonces, como que para que el hombre, ahora sí que no diga que no le están diciendo, de Noé para acá, Dios le aclara y le dice, a ver, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, como si por si hubiese duda, el Señor ahora sí le dice en el caso a Noé que no, la orden no es que nosotros nos hagamos daño entre nosotros mismos. Ya lo hizo la generación del diluvio,
lo hizo Caín y Abel, pero le está diciendo Dios, no me metan entre ustedes, yo no los hice para que nos estemos matando, ¿sí? La orden es fructifiquémonos, multipliquémonos, proquémonos, llenemos la tierra y vivamos de ella, como dice en el 1, por ejemplo, fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Entonces nuevamente vemos que la orden es llenar el mundo, gozar de todos sus bendiciones y sus alimentos, y de ninguna manera nos está diciendo que tenemos pues ahora sí que la libertad o el beneplácito de esclavizarnos entre nosotros mismos, de tratarnos mal, ¿sí? Entonces continuamos. Ahora, ¿qué dice por ejemplo en Génesis 12 del 1 al 2? Que es aquí cuando le dice a Abraham, ahora ya me estoy yendo desde Noé, me estoy adelantando el tiempo, que es cuando ahora sí empieza nuestro Señor Dios un proyecto, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en todos los anteriores le habla pues en este caso le habló a Adán, después le habla a Noé, y digamos que les da esta orden de manera general, ¿no?, a la humanidad, de que viva la tierra, sojúzguenla, domínenla. Pero entonces nuestro Señor Dios, pero viendo que todas las naciones existentes pues ahora sí que decidan vivir como quieren vivir, Él dice, bueno, voy a empezar un proyecto, voy a empezar el proyecto de crear una nación que les dé el ejemplo a las demás naciones cómo se supone que tienen que vivir. Porque entonces resulta que, bueno, en esta tesis que estoy aquí presentando, no sé, si Dios dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, saca un hombre, ya tenía una parentela y un lugar donde vivir, pero le dice, salte de ahí, dice, de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, ¿por qué Dios quiere hacer una nación? Si hay un montón de naciones, hay un montón de pueblos, hay un montón de culturas. Yo creo que, la propuesta que hago es porque más adelante a mí me queda muy claro, ¿sí? Pero creo que eventualmente, voy a llegar a ello, pero quiere hacer una nación porque precisamente a Dios siempre le ha gustado que nosotros, su pensamiento se deje ver por nosotros mismos, ¿me entienden? O sea, no es que bajen, ¿por qué no bajan los ángeles con grilletes y nos obligan a todos a hacer las cosas como debieran de hacerse? Que cada niño y niña que nazca del vientre de una mujer se le apareciera un ángel al lado, con una espada de fuego para ordenarle todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Y una vez me acuerdo que en un estudio les pregunté a todos si a ustedes algún ángel les dijo cómo se tenían que vestir, qué tenían que comer, con qué novio tenían que agarrar o qué novia tenían que agarrar, cuándo se tenían que casar, cuándo tenían que tener hijos, cuántos hijos tener. No, a nadie le ha dicho Dios nada. Y que si se levanta, que si tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser arquitecto, tú vas a ser jodotero, tú vas a ser albañil. No. Entonces, en eso sí nos gusta, como Dios nos ha hecho, que nos ha dejado hacer lo que queremos. Pero nos gustaría que Dios sí le dijera a los demás lo que tienen que hacer, porque los demás pues sí nos molestan, ¿no? Entonces sí queremos que Dios le diga a los demás cómo tienen que ser, cómo tienen que hablar, cómo tienen que pensar, cómo tienen que escribir, porque pues a mí sí me molestan los demás, pero pues a mí que ni se meta, yo soy como soy, pues yo así nací, pues yo así soy. No, por favor, eso es tener poca conciencia de entender que mi única misión es comprender cómo soy yo, cómo pienso y corregirme a mí mismo. Porque la orden del Señor desde el principio ha sido que la tierra es para todos y que todos son importantes y que yo no vine aquí a medir cómo deben de ser los demás, porque ese es el principio del problema, que hasta el día de hoy tenemos todos los problemas que tenemos, porque somos bien rapiditos para andar midiendo a los demás qué tan buenos y qué tan malos deben ser, de acuerdo a nuestra medida. Y pues no, aquí fíjense como Dios le está diciendo, vas a ser una nación. Entonces aquí comienza Dios un proyecto, quiere hacer una nación para que esa nación le dé el ejemplo a los demás, ¿sí? Entonces continuamos. Ya vimos entonces cómo le habló a Adán, cómo le habló en el huerto, cómo le habló a Noé,
cómo le comienza con Abraham con una nación, y ahora me voy a Génesis 26 del 1 al 6, que le dice entonces: después hubo hambre en tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue a Isaac, a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y aquí fíjense, es muy interesante porque aquí es lo que Dios le pide a Isaac. Y hablo con Abraham, porque aquí Abraham ya no está, aquí ya Isaac es un hombre. Vean cómo Dios se dirige a Isaac y le dice que no bajara a vivir a Egipto, ¿sí? Que se quedara viviendo en donde le estaba ordenando, porque le dice: te voy a bendecir y tú eres parte de este proyecto, porque voy a crear en ti una nación, como le había dicho a tu padre, ¿sí? Multiplicar tu descendencia tanto como las estrellas del cielo. Él le está hablando de este proyecto de nación. Y aparte, cuando le dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, pues precisamente está proyectando nuestro Señor aquí tanto la profecía hacia que llega hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él y a su mensaje la bendición de Dios se abre a todas las naciones. Pero aparte, porque Israel pues iba a ser precisamente ese ejemplo para que las naciones de ese momento, de esa generación, pudieran aprender qué es, cómo es vivir como Dios quisiera que el resto de la humanidad hubiese vivido, ¿no? Y luego en el 5 es muy interesante ver que Dios le está diciendo: por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y es interesante porque, digan ustedes, ¿en qué momento ustedes han leído que Dios le dijo a Abraham: aquí están los 10 mandamientos? Si esa idea como que los 10 mandamientos, eso todavía aquí no se los dice, ¿sí? Y sin embargo aquí dice el 5 que Abraham guardó sus preceptos de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Entonces, ¿cómo es que habla esto si no tengo registro leído que Abraham le haya dicho: mira, aquí están los 10 mandamientos que unos siglos después se los voy a dar a Moisés? ¿Sí? Porque entonces, si se dan cuenta, desde el Génesis 1, 26, desde el Génesis 2, 15, Génesis 9, 1, del Génesis 9 del 1 al 7, Génesis 12 del 1 al 2, nos está siempre hablando el Señor de lo que Él desea que la humanidad haga, la meta de la humanidad, que es reinar la tierra, vivirla, sojuzgarla. Y hasta aquí no ha, digamos, entre comillas diría yo, dicho sus leyes, aunque como el último texto que les quiero presentar en esta sesión de hoy, de este miércoles, me aclara por qué dice esto en el versículo 5, ¿sí? Que pues, se los voy a adelantar un poco, ¿no? Porque dice que realmente las leyes de Dios siempre han estado en nuestros corazones, nacemos con ellas, ¿sí? No es que digas: es que hasta que vino Moisés y las declaró en forma del decálogo, los 10 mandamientos, y los dijo, entonces ya fue que la humanidad supo los mandamientos de Dios. No, todos hemos nacido con ellas, porque de hecho esto se entiende inclusive desde no lo puse aquí, pero se entiende desde que Dios habla con Caín. Cuando habla con él y le pregunta: ¿por qué te enojas? Cuando Dios habla con Caín y le pregunta: ¿por qué te enojas? Porque ciertamente muchos de los problemas que nos pasan en la humanidad es porque nosotros nos enojamos con nuestro prójimo. Y la pregunta que Dios nos hace siempre a nosotros es: al que se enoja, le pregunta: ¿tú por qué te enojas? Conversaciones contigo y con Dios antes de que te puedas levantar a ejecutar tu juicio,
hacia otros, necesitas sentarte con Dios y platicar con Él, y que tú le digas a Él, justifícate por qué te enojas. Porque entonces es importante donde Dios habla con Caín, ¿sí? El problema no lo tiene Abel, porque aunque lo hayan matado, el problema no está en él, ¿sí? El problema y la oportunidad ahí es el que tiene con Caín, por eso habla con él. Entonces, las leyes de Dios están en todos desde que nacemos, ¿sí? Digo, que nos la digan después también, pues eso ayuda, pero las tenemos desde que nacemos. Y en esta tesis la propongo basándome en esto que le está diciendo aquí a Isaac y en el texto que al final les voy a enunciar. Hasta ahorita, si se dan cuenta, voy agregando cada paso que estoy dando con esos textos, los estoy poniendo aquí en resumen en color verde para que vean lo que precisamente Dios constantemente dice que quiere que la humanidad o que el hombre haga, o las promesas que está dando con su proyecto de nación, porque ya está creando un proyecto de nación. Dice, dijo luego Jehová, ¿tiene visto la aflicción de mi pueblo? Que permítanme tantito, ok, estoy viendo mi pueblo para saber si me voy más rápido o más lento. Dijo luego Jehová, ¿tiene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto? He oído su clamor. Aquí ya llegamos entonces a cuando ya ya Jacob no está, ya están ahora todos los descendientes de Jacob, o sea Israel, viviendo en Egipto, y ya llegamos a Moisés, ¿sí? Y aquí ya está hablando Dios con Moisés. Y entonces, pues ya esa familia de 70 ya se convirtió en un pueblo enorme, sí, pero están viviendo bajo las faldas, en Egipto. Y entonces le dice a Moisés precisamente, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Entonces aquí vemos que en este proyecto de nación Dios baja y le está diciendo a Moisés que viene para sacarlos, ¿sí?, de este yugo de los egipcios, se los va a llevar y se los va a llevar a otro lugar, es una tierra que les promete, donde van a estar, dice, donde fluye leche y miel. Me voy más adelante, llegamos después ya a Deuteronomio, que es cuando ya Moisés, precisamente ya pasaron las 12 plagas de Egipto, ya cruzaron el Mar Rojo y están en este proceso de tratar de llegar a la tierra prometida. Y entonces vemos como aquí les dice el Señor a ellos, ¿no? Les dice, ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que yo os enseño, ¿sí? Para que los ejecutéis y viváis, entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que precisamente todo lo que aquí Dios les empieza a enseñar a ellos es precisamente todo el andamiaje para que pueda precisamente cuajar la nación que está en este momento naciendo, ¿sí? En estos momentos estamos viendo en estos pasajes el nacimiento de una nación, cómo se está formando. Y entonces el Señor sabe que necesitan como nación muchas cosas para que se puedan mantener con identidad, para que se puedan mantener unidos, porque ya no estamos hablando de solamente 70 personas, sino estamos hablando de un cuerpo enorme de gente que tienen que tener forma. Y por eso les está diciendo todas estas cosas. Les dice que bueno, que ellos fueron testigos todo lo que hizo, todas las señales. Dice, me voy a saltar al 5, dice, mira, yo os enseño estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, aquí está hablando Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra, la cual entráis para tomar posesión de ella, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Por eso les decía yo en un principio esta tesis de que lo que está haciendo el Señor precisamente a partir de Éxodo para acá es crear un proyecto de nación para que, si en los pueblos del pasado no pudieron interpretar correctamente la orden que dijo, que era reinar la tierra y sojuzgarla y háganse reyes y demuestren sus habilidades y sus talentos, pero lo hacemos chueco, terminamos lastimándonos entre nosotros y matándonos entre nosotros y convirtiéndonos entre esclavos entre nosotros. Entonces, bueno, aquí lo que hace Dios es crear un proyecto de nación para que esta nación
dice, ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, que ellos entonces sirvieran de ejemplo para los demás pueblos que pues que entre como que lo hacíamos bien o entre que lo hacíamos mal, ¿no? Obviamente todas las culturas, todos los pueblos que han existido, unos han tenido más éxito, otros han tenido menos éxito, tal vez unos han sido un poco más justos, otros menos justos, pero indudablemente aquí la idea es que Israel sirviera de ejemplo en su era para los demás pueblos. Y bueno, aquí tenemos ahora esta parte en naranja porque es cuando empieza a salir la cosa mal. Todos los que están en verde son lo que Dios anhela de la humanidad, que vivamos, que seamos plenos, que seamos el ejemplo, la tierra es abundante, que está avisando esto, que en 5 minutos se va a parar. Entonces el enlace que les puse es el mismo que van a volver a apretar ahorita que se cierre esto, ¿sale? Ok, yo aquí estoy contabilizando, yo les aviso. Bueno, entonces ¿qué pasa en el libro de Números 11? En el proceso en el que Israel va caminando y va viajando hacia la tierra prometida, ya llevaban ellos ya tiempo comiendo el maná. Si ustedes quieren en sus Biblias, váyanse hasta Números 11. No lo vamos a leer ahorita porque es largo, pero todo ese capítulo es muy interesante, ténganlo muy en cuenta, porque precisamente ahí les resumo qué es lo que están diciendo el pueblo en ese capítulo de Números 11. Se empiezan a quejar porque tienen ganas de carne, ¿sí? Dicen que están cansados del maná, que están hartos y que tienen carne, que la necesitan, ¿sí? Y entonces pasa algo muy interesante. Moisés ciertamente le dice al Señor, oye Señor, pues es que yo no soy el padre de todos estos, yo no los parí, yo no soy su papá, ¿cómo voy a aguantar atendiendo todos los problemas que todo el pueblo viene y me dice? Y entonces, atinadamente nuestro Señor le dice, vean cómo siento que siempre el Señor espera a que nosotros demos la pauta porque es parte del aprendizaje que tenemos, ok. Ya se establece esta queja, por así decirlo, que presenta Moisés y le dice Dios atinadamente, júntate a 70 varones ancianos, ¿sí? Y los vas a llevar delante del templo y yo voy a tomar parte del espíritu que está en ti, que es el espíritu que Dios le dio a Moisés, y lo voy a dar también a ellos para que también te ayuden. Y aquí es la primera vez, por eso les estoy poniendo ese diagrama de la jerarquía, donde vemos que efectivamente el Señor nos dice que está bien que distribuyamos el trabajo, y debe existir una jerarquía y distribución de funciones para que precisamente trabajemos mejor, porque tiene razón Moisés en decir cómo él solito iba a atender todos los problemas y quejas del pueblo. Ese es como se establece por primera vez los 70. Sin embargo, es interesante dar a entender que cuando estaban esos 70 hombres delante del tabernáculo y bajó la nube y los bendijo de esa manera, hubo otros 2 que no estaban cerca, que estaban en otro lado, y también recibieron el Espíritu como los primeros. Y hubo un hombre que se acercó a Moisés y le dijo, Moisés, también hay otros 2 que no estaban como tú ordenaste, aquí cerca del tabernáculo, y no estaban porque hubiesen desobedecido. La historia realmente no marca por qué no estaban, pero se da a entender que pues no escucharon la orden. Y entonces esta persona le dice a Moisés, impídeselos, o sea, también están profetizando y recibieron el Espíritu de Dios, impídeselos. Y Moisés muy inteligentemente dice, no, ¿tú qué te metes? ¿Sí? Y esto no es la única vez que pasa. Por eso, mis hermanos, a mí me queda muy claro que nunca es un error suponer de ninguna congregación y de ninguna persona cuando dices, no, es que solamente aquí se explica la verdad y solamente aquí se dicen las cosas como deben ser. No te atrevas a decir eso, no limites a Dios nada más porque tú no los conociste o porque tú no has escuchado de ellos. No supongas que Dios nunca ha dejado a alguien que dé testimonio de Él en todas las eras de la tierra, porque aquí es uno de los ejemplos, y hay otros donde le decían también a Jesucristo, oye, Señor, no está nadie predicando en tu nombre, se los
impedimos y dices no, porque te metes a lo que hace Dios.